Saludos, saludos a Concretos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya en unos minutos empezamos. Ok, vamos. Ya está nuestro amigo Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ed. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te fue en el día de hoy? Excelente. Vamos bien en estos momentos. ¿La ¿Sí? lluvia o mucho sol? Hoy no nos llovió, ayer sí, pero mucho sol, mucho sol. Bueno, tú estás en este momento en Santiago, ¿no? Sí, correcto. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a esperar unos minutos más, Héctor, a ver si comienzan a entrar nuestros invitados. Eh, Claro. Así que bueno, Héctor, hoy yo siempre inicio los live con una introducción de comercializadora. Comercializadora ERD, que es mi compañía, nos dedicamos principalmente a cubrir todos los requerimientos a nivel nacional en la industria. Requerimientos tales como lubricación industrial, proyectos eléctricos, proyectos mecánicos. eh, Tenemos asesorías gratuitas en todo tipo de requerimientos que el cliente lo necesite, y también damos seminarios gratuitos de lubricación industrial, en donde vemos temas muy importantes como son aceites sintéticos, grasas a nivel tanto automotriz como a nivel industrial, porque pues, el aceite lo tenemos en todo sitio. Así que nuestra compañía se dedica a resolverle a nivel industrial los requerimientos que pues, nuestros clientes eh, nos envían a nosotros, a nuestra empresa, y nosotros lógicamente pues tratamos de darle esa asesoría y los equipos necesarios. Entonces, así nace Comercializadora, y un plus, Héctor, para que sepa, también Comercializadora abre este espacio para, para hacer live que queden grabados en nuestra página, de diferentes temas. Como te digo, tenemos de lubricación industrial, hemos tenido, bueno, en este momento vamos a tener lo que viene siendo extintores contigo. Otros temas que hemos tocado son desecantes, que son desecantes en la industria, son muy importantes. Eh, y se mantiene una página activa con gente profesional, gente con mucha experiencia en su ramo. Entonces, bueno, ya tenemos 7:05, vamos a iniciar, Héctor. Héctor Samaniego Ríos, de verdad te agradezco que estés con. De verdad que tenerte a ti es un lujo para nosotros, tener a un profesional en todo lo que es la rama de seguridad contra incendio. Me gusta este tema porque tanto industrialmente como personal debemos de tener un conocimiento no tan experto como tú, pero sí debemos de tener un amplio conocimiento a nivel personal para cómo trabajar y cómo prevenir también los incendios. Y bueno, cuando ya tenemos un incendio frente a nosotros, cómo poder de una u otra forma ayudar a solucionar ese problema con un extintor. Entonces, Héctor, yo también me di la tarea en estos días de estudiar un poco de los extintores, y veo que el extintor nace hace muchos años. O sea, el extintor no hace un par de décadas, no. O sea, ya prácticamente ya tiene más de un siglo de existir los extintores. Nace en 1813 con el señor William George.
Manley, un inventor americano, si no mal recuerdo, patenta lo que viene siendo el primer extintor. Entonces, haciendo ese preámbulo, Héctor, pues no sé si tú quisieras también agregar algo un poquito más a la historia de lo que es un extintor. Bueno, vas a ver lo que es la evolución del extintor, ya que el primer extintor era un tanque con agua, un cilindro con agua, con un cilindro de aire separado. Ha sido tanta la evolución que al sol de hoy tenemos todos juntos. Aparte Sí. que en ese tiempo solamente era el agua como agente extinguidor, y hoy en día tenemos diferentes agentes químicos que nos ayudan a extinguir un fuego. Exactamente, exactamente. O sea, que ha venido evolucionando todo. Yo también me imprimí una página, Héctor, para que pues las personas, como esto va a estar grabado, o sea, las personas van a seguir también viendo nuestros live. Me tomé la tarea de tomar una foto de un extintor, de las partes de un extintor. Entonces, Claro, eso es lo que no se ve. dime, Digo, ¿se ve bien? esa es la parte que no se ve del extintor, la parte interna. Exactamente, siempre vemos la parte externa de un extintor, pero es bueno mencionar los elementos que contiene un extintor. Entonces, un extintor cuenta con todas estas partes. Aquí vemos la boquilla de donde sale el producto o el producto, ¿cómo le dicen ustedes? Es un agente extintor, puede Agente. ser polvo químico seco, dióxido de carbono, Exacto. agua. Exactamente, por aquí va a salir el agente extintor. Entonces tiene una manguera igual que va a tener un tamaño muy parecido, si ustedes se fijan, es un tamaño muy parecido al mismo tamaño del extintor. También tenemos una válvula que es la que va a regular la presión de salida del agente extintor. Mantenemos un manómetro, que esto también quisiera que ahora más adelante nos explique lo del manómetro. Esta parte amarilla dice nitrógeno, pero también he leído y tenemos conocimiento de que puede ser tanto nitrógeno como CO2 para mantener una Correcto. presión interna. Bueno, aquí tenemos el agente extintor que está en blanco y la parte sombreada muy levemente en rojo es la parte de afuera, que es la carcasa de lo que viene siendo el extintor. Entonces, una vez teniendo esto, Héctor, lo que viene siendo las partes del extintor, en pocas palabras, si nos preguntan, ¿qué es un extintor? ¿Qué nos dirías? ¿Qué es un extintor? Así, para nosotros de conocimiento. Más fácil, que es un extintor, es un dispositivo, tracción mecánica, que nos ayuda a extinguir un fuego. A medida que vamos viendo qué tipo de fuego tendríamos para utilizar el extintor, ahí vemos para elegir el tipo de extintor que necesitamos. Ok, y Pero se en dice, pocas palabras, es un dispositivo que nos ayuda para apagar un fuego. Un exacto, fuego, hay que tener claro que un fuego es algo que está iniciando, un conato de incendio. Ya lo que es un incendio como tal, ya no lo podemos controlar con un extintor. ok, o sea, el extintor se va a usar entonces para conatos de incendio, no para un incendio ya en ese momento que ya existe un incendio, no puedes utilizar los extintores. No, porque eso sería, esta es como tu primera línea de batalla. O sea, tú Ok, ves que se está formando un fuego, un conato de incendio, y tú lo puedes controlar con el extintor. Ya cuando no lo puedes controlar, ya pasa entonces a ser un fuego. Y de ahí perfecto. entonces llamar a emergencia. Algo más grande. Y bueno, antes de irnos un poquito más allá, que creo que nos hemos extendido algo más allá, se dice extintor o extinguidor, porque muchas veces pues usamos, qué sé yo, estos dos elementos, pero ¿cómo es la manera correcta de decir? Según la RAE, extintor. Según la NFPA 10, que es la que ve los extintores, extintor. El Extintor. extinguidor sería más como el agente, o sea, un agente extinguidor, que vendría Ok. siendo como el químico que usamos. Pero la palabra correcta es extintor. Es extintor.
confusión por la traducción de fire extinguisher. Entonces, la traducción de extinguisher a español sería extinguidor. Ok. O sea, un extintor contiene extinguidor. Un agente extinguidor que puede ser polvo químico, agua, CO2, púrpura K. Perfecto, perfecto. Y aquí en Panamá, Héctor, háblanos un poco de las regulaciones. ¿Quién regula lo que viene siendo los usos o los tipos de extintores? El cuerpo de bomberos es quien regula, autoriza lo que es la venta, las licencias de mantenimiento, la licencia de las empresas, incluso la marca de los extintores. Para poder que un extintor pueda ser vendido legalmente en Panamá, primero debe estar registrado la marca del extintor. Luego debe estar registrado la empresa que lo trae como la empresa que lo vende. Siempre hay que tener cuidado en eso. Entonces Hablando de lo que es un poco legal. exacto, no, lógicamente debería ser todo legal. Entonces, los bomberos vendría siendo la entidad que regula el suministro, Correcto. la venta de los extintores. ¿Hay alguna ley que ha salido que tú sepas que también exista en Panamá de regulación de extintores? Mediante la ley de los bomberos, la ley 10 del 16 de marzo de 2010, donde toma en cuenta lo que es la NFPA 10 como referencia, y la NFPA 10 pues, toma en referencia las NFPA, pero específicamente la 10 es con la cual lo habla de lo que son los extintores. Entonces, los bomberos se regula como empresa, como técnico, como marca del extintor. O sea, ellos se encargan de regular todo. Pero una persona que en un momento se levanta hoy con ganas de vender extintores no lo puede hacer. O sea, tiene que ir primeramente a la entidad reguladora que son los bomberos para hacer algún tipo, pienso yo, de curso, de seminario, ¿no? Para obtener una licencia del uso y manipulación de extintores. Bueno, lo que es manipulación, si hablamos de manipulación, a lo que regulan los bomberos es la licencia para lo que es el mantenimiento, recarga, inspecciones, referente a lo que es el extintor. De ahí entonces tiene la licencia como empresa. O sea, fuera de que tienes que tener tu empresa debidamente registrada con el Estado, ya ves DGI, con todos los papeles tienes que ir a los bomberos con nota de un distribuidor o un proveedor en este caso, y ahí entonces registrarte en los bomberos para tú como empresa poder vender los extintores. Claro, te lo pregunto, Héctor, porque sé que la compañía donde laboras, que tu compañía, pues mantiene todos estos requisitos a la mano, actualizados. Ustedes han sido preparados para manipular, darle mantenimiento. O sea, tiene una gran experiencia en el mercado en el uso de los extintores. Me parece es muy buena que tu empresa pues se prepare cada día para darle ese servicio a todas las empresas. Entonces, y dime algo, Héctor, ¿cuántos tipos de extintores conocemos o podemos conocer o que tú manejas? Te hago yo una pregunta a ti también. ¿De qué color has visto los extintores? La mayoría. Bueno, la mayoría rojos en todas las compañías que voy permanecen con color rojo, exactamente. Existen, ajá. Ok, existen diversos tipos. El rojo, bueno, el rojo a nivel internacional lo conoces como protección de incendios. O sea, para tuberías, para todo lo que tenga que ver incendios es rojo. Entonces, tenemos los ABC, que son los polvos químicos como este, es rojo. Tenemos los tipos de agua o espuma, que son plateados. Tenemos los tipos de cocina, que son plateados. Tenemos los tipos de metales, que son amarillos, pero la mayoría son rojos. La mayoría son rojos. Que Pero para una oficina, ¿tú recomendarías también tener un extintor color rojo?
No, estamos hablando de lo que es, o sea, lo que son diversos tipos, te varía lo que eran los colores porque en los rojos tenemos ABC, podemos encontrar un BC de polvo, tenemos los dióxidos de carbono, tenemos los púrpura K. Entonces, para una oficina, te puedo recomendar, dependiendo del tamaño, un extintor ABC de 5 libras. Y bueno, me has mencionado cómo podemos elegirlo, o sea, qué nos recomienda. Yo sé que tú puedes dar bien la asesoría personalizada a los clientes, pero ¿cómo podemos nosotros elegir un extintor? Según el tipo de riesgo que tenemos para proteger. Generalmente en una oficina tenemos papel, tenemos equipo eléctrico de baja tensión y nos vamos a lo que son costos. Lo más económico, en este caso, es un extintor ABC. Nos está cubriendo lo que son papeles, que es el fuego clase A. Estaría cubriendo lo que son solventes polares, que es el fuego clase B. Y equipos eléctricos de baja tensión, que son los clase C. Sería un extintor multipropósito. Ahora, lo ideal es tener un extintor tipo AC, que es agua desionizada. Ajá, un extintor AC, agua desionizada, y es un agente limpio. ¿Por qué debería ser AC en una oficina? Disculpa, Héctor, ¿por qué debería ser una AC en una oficina? Si lo vemos del punto de, al momento de utilizarlo, no nos va a contaminar tanto como nos contaminaría un extintor de polvo químico. El polvo químico del extintor demora hasta 7 años en desaparecer del ambiente. El polvo químico. Correcto. Wow, mucho tiempo. Y son contaminantes, los polvos químicos son contaminantes. Y por lo menos el polvo químico a veces a la larga te va a dañar el equipo eléctrico. Lo que no se dañó por el fuego, lo va a dañar por un hongo que va a crear. Exacto. Bueno, de repente tú me puedes corregir. Nosotros tenemos en la industria extintores tipo A, tipo B y tipo C. Hay un extintor que es ABC, que me imagino que controla conatos de incendio de los 3 tipos. Pero lo que tengo entendido que el extintor con la clase A es para más bien incendios que empiezan con productos orgánicos, ¿no? Ya sea madera, papel, tela y algodón. El tipo B es para líquidos inflamables, que son, bueno, ya sea gasolina, diésel, búnker. Me imagino que en ese caso se utilizaría lo que viene siendo los polvos químicos que me comentabas. Y los tipos clase C son para equipos eléctricos, ¿no? Incendios cuando empieza con electricidad. Correcto, mira, tenemos lo que son los ABC, que son los polvos químicos secos, multipropósito. Tenemos los BC en dióxido de carbono y los BC en polvo seco. Tenemos los tipos A, que es agua, tenemos los tipos AB, que es espuma, y los tipos AC, que es una agua desionizada. Entonces, fue un fuego clase A, viene la traducción de ash, que son cenizas, es todo lo que genera ceniza. Papel, madera, cartón, lo típico de una oficina y una casa. La clase B, que es la traducción de ebullición, lo que son los solventes polares, pintura, laca, thinner. La clase C, los circuitos eléctricos de baja tensión, microondas, televisor, computadoras. La clase D, que son metales, y la clase K, que son aceites de cocina vegetal o animal. Más que nada son para restaurantes industriales. Perfecto. El tipo de fuego que queremos proteger, o lo que tengamos a proteger, así mismo elegimos el extintor. Podemos elegir un ABC, un AB, un BC, un A, un K si es un restaurante, o un BC tipo CO2, eso dependiendo de lo que queramos proteger. Ok, pero te fijas, o sea, es importantísimo lo que acabas de decir, ya que muchas personas
lo que conocemos de este tipo de extintores, sabemos pues muy bien lo básico, pero es importante tener un asesor experimentado como tú, Héctor, que el cliente sepa que va a contar con un experto en la asesoría para obtener un extintor dependiendo de las necesidades y el riesgo, porque mencionaste el riesgo, es de evitar que existan los conatos de incendio. O sea, el riesgo va a ocurrir, pero de una u otra forma, teniendo un extintor que tú no puedas asesorar, ese riesgo puede ser controlado en un momento que se dé el conato de incendio. Quería mostrarte algo, Dime. estoy buscando. Ok, aquí vemos, no sé si se aprecia. ¿Se aprecia? Más o menos, tiene color, tiene unos colores, no, bueno, ahora sí se aprecia. Ahí el color azul, que es Símbolo electricidad. de clase A. Ves un tanque de basura con unas leñas quemándose, ¿no? Que lo representa el color verde. El fuego clase B, perdón, fuego clase B, ahí ves que es un tanquecito de combustible. Lo representa el color rojo. La clase C lo representa el azul y ves un tomacorriente quemándose. La clase D es una estrella, color amarillo. Y la clase K ves una sartén incendiándose. Exacto. Entonces eso lo vas a ver también en los extintores. O ves las letras o ves el símbolo, cualquiera de los dos. Generalmente eso lo vas a ver en negro con blanco, o lo vas a ver en un color como celeste. Eso dependiendo del fabricante del extintor. Pero en la norma nos habla de esos colores, ¿no? En De teoría esos son esos colores. colores. Claro, o sea, los colores son muy importantes en cuanto a las normas para saber qué tipo de extintor tienes enfrente y poder identificarlo. Bueno, hablando de otros puntos, Héctor, sí nos gustaría saber y conocer cuál es la diferencia. Entonces, o sea, te llama muchas veces para mantenimiento de extintores. ¿Cuál es el tipo de mantenimiento? ¿Qué es el mantenimiento de un extintor? No es más que nada la revisión. Según lo que nos dice la norma, es de la verificación de que el cilindro no esté golpeado, de que el vástago, que es una de las partes internas, esté en su posición, que no tenga corrosión, que no tenga golpes nuevos, o si ya tiene golpes, que no sea un golpe que hay que presente un peligro, tanto para el cliente como para nosotros. Y son más que nada revisión de partes externas. Pero nosotros como empresa decidimos desde el día 1, lo que son los extintores de polvo químico, abrirlos todos. La norma nos dice cada 5 años, pero se ven tantas cosas que en lo personal yo prefiero abrir el extintor. Mira, esta es la parte de lo que tú mostraste en la imagen, es esto, esto es lo que está. Este es el tubo sifón, este es el amarillo, la válvula. Ahora, me preguntaste antes algo del manómetro. El manómetro, ok, manómetro, rango de operatividad es el verde, ¿no? Sería aproximadamente 195 psi. Para acá sería descarga y para acá sobrecarga. ¿Qué pasa? Este extintor marcaba sobrecarga. Se supone que aquí debe haber más de 200 psi, pero no hay 200 psi en el ambiente. Por eso es que nosotros los abrimos cada vez que hacemos mantenimiento para prevenir que no funcione en su momento. Ejemplo, si el cliente hubiese querido utilizar este extintor confiándose que está sobrepresurizado, no le iba a salir nada porque el manómetro está dañado. Por ende, puede que haya perdido el gas en algún golpe o algo. Entonces nosotros lo que hacemos es como garantía, o sea, nuestra garantía es abrir el extintor de polvo químico, más que nada se ven los de polvo químico, abrir el extintor, colocar, hacer la revisión de las piezas internas, reemplazamos siempre lo que es el sello de goma, el O-ring, y cuando vamos a cerrar colocamos un collar de verificación para luego presurizar. Estas son nuestras garantías de que el extintor te va a funcionar dentro de los próximos 12 meses hasta el próximo mantenimiento.
A veces nos llaman por el tema de que hay que recargar el extintor, otros hay que hacer mantenimiento. Son dos términos diferentes. Mantenimiento se hace cada 12 meses o cada un año, según lo que nos dice la norma. La recarga, la palabra lo dice, es cuando ya hemos descargado el extintor. Entonces, no todo el tiempo es recarga, porque si hablamos de recarga, hablamos de un costo más elevado por el tema del químico. Ya, es por lo que siempre decimos a los clientes que mantenimiento, recarga. No, es recarga. ¿Está descargado? No, no, entonces solamente es mantenimiento. O sea, hay términos que hay que ir mejorando. La norma nos habla de inspecciones mensuales, mantenimiento anuales, la recarga, que es cuando se descargue, pruebas hidrostáticas cada 5 o 6 años, dependiendo del tipo de extintor, y ya. Esa prueba que dijiste a último, hidrostática, me imagino que es para revisar la presión que contiene, que puede contener el mismo extintor. Correcto. Por lo menos si presurizamos el extintor a 195 psi normalmente, en la prueba hidrostática tiene que estar al doble o al triple de su presión. Generalmente se pone a 185 psi la primera prueba. Y así cada 5 años va hasta el día que el cilindro rompa y bueno, ya lo descartamos, o que el cilindro tenga presente algún defecto producto de la presurización. Algo, Héctor, en este nos estabas presentando lo que es el manómetro. Nuevamente, si lo puedes volver a poner para preguntarte algo. Exacto. Entonces, para que nos quede muy claro, en la parte, nosotros cuando vamos a hacer una inspección en la industria o en la casa y queremos verificar exacto, el extintor esté en buenas condiciones de uso, la perillita o el indicador que tienes allí en color amarillo debe estar dentro de lo que está en fondo verde. Correcto. Ok, y eso me indica qué presión me dijiste que debe de tener el manómetro. Dependiendo, por lo menos este es 195 psi. Tenemos extintores rodantes de 125 libras, 50 libras, 450 libras, que así mismo va subiendo. Por lo menos hemos visto de 125 libras que su presión es 240 psi de nitrógeno. Claro, lógicamente por el tamaño, ¿no? Correcto. Por lo menos los extintores de agua y de cocina son a 100 psi de nitrógeno. Y dime algo, ahora que hablas de cocina, principalmente me imagino que por normas y reglas, más que todo normas internacionales o nacionales, les exigen a las cocinas de restaurantes, de cocinas industriales, pero no nos exigen en nuestras casas que tengamos uno, ya sería por cosa de nosotros de obtenerlo. Bueno, existen equipos extintores de uso residencial que te sirven para la cocina, sería como un polvo, son de polvo. El agente del extintor tipo K como tal es un químico húmedo a base de algas marinas, con un pH muy bajo. Pero ponte que queramos tener uno en la casa. El tamaño mínimo son 6 litros. 6 litros. Y los costos son arriba de $250. Son elevados, son elevados. Por eso. Más para un industrial, que va acompañado de un sistema de supresión de cocina, de esos que se ponen en la campana. Ok, entonces en ese caso que vemos que el costo pues es un poco elevado para las casas, si no voy a poder tener un tipo de extintor tipo K en mi casa, veo que alguien nos hizo una consulta en caso tal que tengo un conato de incendio en mi cocina por incendiarse el aceite, ¿qué debería hacer? Ok, principios básicos, tratar de cerrar la llave del gas. Lo primero, cerrar la llave del gas. Si tenemos una tapa, podemos tapar la olla así, empujándola, para que vaya cortando el oxígeno, que es uno de los componentes del fuego. O humedecemos un trapo, una toalla, y la colocamos de esta manera.
O sea, humedecemos, no que debamos estar, no que va a quedar chorreado el agua, porque imagínate, agua con aceite y fuego va a avivar la llama. Está húmedo. Correcto, un trapo húmedo y con eso lo que es controlamos el oxígeno del fuego. Mira, tengo una pregunta que nos hacen. Si los cilindros de extintores que se han mantenido desde prácticamente desde que iniciamos 1813, que hablamos al inicio de la historia, ¿ha tenido algún tipo de evolución? Tú que tienes tus proveedores, ¿eso va a evolucionar? Como todo evoluciona, como todo pues va encaminado hacia otra forma de hacer. ¿Crees que eso se mantenga en un cilindro o ya están viendo otras formas? He visto extintores de polvo químico en forma ovalada, lo que hace que, como son circulares, ya la forma ovalada lo hace así, ¿no? Entonces, más que nada es para uso de construcción y lo que te reduce es el espacio, ¿no? El espacio. Si necesitas espacio así para colocar un extintor convencional, ahora lo redujimos a este espacio, pero así mismo sube los costos. Sí, han ido mejorando, las marcas que vemos han ido mejorando, muchos tienen misma calidad y un peso más liviano. Exacto, tú mencionabas del peso, porque yo, bueno, me ha tocado en un momento utilizar un extintor para un conato de incendio y de verdad que no son relativamente un poco, pues, un poco pesados. Y eso me explicaba porque es de acuerdo a la cantidad de, de agente extintor que va a tener este tipo de extintor. Entonces, por decirte algo, los extintores que normalmente vemos en los pasillos de los edificios, ¿qué tamaño deberían ser o qué peso deberían tener? Generalmente vemos extintores de 20 libras. Cuando hablamos de 20 libras nos referimos a las 20 libras del agente químico. Más, tómale más el peso del cilindro, el peso de los componentes, el peso del mismo nitrógeno, el nitrógeno pesa, y todo eso estarías cargando como 37 libras en completo. O sea, de 20 que es el agente extintor, más todos los componentes que suman unos 30-35 libras de un extintor. Ok, y la altura que debería de estar un extintor en nuestros edificios, ¿cuál debería ser? Según la norma, mínimo 4 pulgadas al suelo hasta 1,50 m. Y de ahí entonces puedes jugar con lo que es el tamaño del extintor. Un extintor de 5 libras lo puedes poner al tope de 1,50 m. Un extintor de 20 libras lo puedes poner a una altura que se haga cómodo agarrarlo cerca de la cintura, ya que estamos hablando de casi 37 libras de peso. Exacto, exactamente. Entonces, Héctor, otra cosita que pues en su momento también nosotros tuvimos un pequeño entrenamiento del uso de extintores. Eh, Cuando tienes un conato de incendio, para que tú nos digas, como experto, ya teniendo yo el extintor en la mano, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para usarlo? ¿Cuál es el uso? Ok, primero identificamos el tipo de fuego. Eso es muy importante. Imagínate echarle agua a un fuego eléctrico sin haber desconectado la corriente. Entonces, primer paso, identificamos el fuego. Vemos que es un área en la cual yo pueda escapar en caso de que no sea eficiente un solo extintor. De ahí, entonces, rompemos el seguro. ¿Vale? Rompemos el seguro, alamos el pin, con números grandes con la manguera nos dirigimos hacia la base del fuego, presionamos y en forma de barrido nos dirigimos hacia la base del fuego. A la base para que así se vaya controlando, ¿no? Más eficientemente. Ya, pero tienes que, en ese momento del conato de incendio, tú tienes que, de una u otra forma, procurar de usar todo el contenido del extintor.
hasta que se Sí, apague el fuego. vamos a apagarlo, ¿no? En forma de barrido hacia la Ajá. base del fuego. Ponte que si usamos la mitad y se logró apagar, perfecto. Y si necesitamos más de uno, por No, eso te no digo hay, que no hay ningún peligro que ya se esté apagando y el contenido interno vaya a tener algún tipo de explosión. Eso no puede ocurrir. ¿en qué sentido? O sea, en el mismo uso, pues, o sea, que pueda contener el calor del incendio, no, no va a provocar algún tipo de explosión del mismo extintor. Eso no puede ocurrir. El extintor no explota así por así. Ya si lo tiras a un fuego, un incendio, sube la temperatura del gas y explota. Sí, porque es lo que te comentaba, porque van a haber conatos de incendio o lugares muy calurosos. Pienso yo que el mismo material del extintor debería de resistir esa transmisión térmica, ¿no?, que vas a tener en ese momento. Debe ser un material resistente a ese tipo de calor, es lo que me refería. Sí, igual, por lo menos el polvo químico lo que hace con el fuego es crear como una capa. Y entre más caliente reciba, más compacta queda la capa y así va apagando el fuego. Y Héctor, una consulta. Ese tipo de agente extintor, si tú llegas a encender o a accionar un extintor por un accidente y alguien, más que todo con el polvo químico, ¿qué reacción con nuestra piel podemos tener o tenemos que ir al médico? ¿Qué nos sugieres? Dependiendo de las cantidades, yo hace unos años tuve un accidente con un extintor, cosas que pasan, nos llamaron para un servicio, fuimos, alguien trató de abrirlo, no lo pudo y bueno, yo me confié y agarré el extintor como siempre y solamente faltaba una vuelta para que se saliera y tenía un poco de presión. Eh, Como quien dice, tragué bastante químico, entonces ahí sí tuve que ir al médico, pero generalmente te puede dar una alergia, te puede dar como una especie de sinusitis, rinitis, por el agente químico. Es a base de fosfato monoamónico. Mm, Como el polvo químico lo que hace con el fuego es quitar el oxígeno, así mismo Exacto. te va a faltar el oxígeno. Vale. Hoy también conversando con un amigo, le comentaba porque íbamos a tener este live de extintores. Él me comentaba que él ve en estos camiones que transportan material inflamable, ya sea gas o gasolina, diésel, que ellos con el mismo camión mantiene un extintor en la parte de afuera. Bueno, sabemos que este es exclusivamente para un incendio con un material inflamable, pero ese extintor que se mantiene en la parte de afuera, aguantando sol, lluvia, el movimiento, las vibraciones, eh, el mantenimiento de ese tipo de extintores es más corto que los otros o es lo mismo. Ahí entonces hacemos lo que nos dice la norma, que dependiendo dónde está ubicado, así mismo debe ser la inspección. Ponte que tengo clientes que transportan combustible y generalmente yo los visito cada 3 meses para inspeccionar el extintor que no tenga algún golpe, algún daño y su mantenimiento lo seguimos manteniendo anualmente. O sea, es Ok. cuestión de siempre darle la vuelta al cliente y ver que por el tipo de rubro el extintor está sometido a diferentes condiciones climáticas, ¿no? Perfecto, sí, porque es Generalmente, que lo vemos constantemente en la calle, ¿no? lo que se daña siempre son los precintos de seguridad, porque son Mm, sellos plásticos y bueno, por la vibración, por la carretera, por el clima, generalmente es lo que más se les daña. se daña, Pero si exactamente. no, créeme que no hay ningún problema. Héctor, y con tu compañía hacemos algún tipo de instructivo, ¿cómo te puedo decir? Charlas, seminarios de cómo utilizarlo, cómo
cuáles son los pasos a seguir, pienso yo, del uso de un extintor, ¿no? Claro, sería el uso y manejo de extintores y lo que son principios básicos de fuego. Porque, o sea, sabemos que tenemos el extintor, sabemos cómo usar el extintor, pero no sabemos cómo se forma el fuego, qué es lo que vamos a apagar. Para que haya fuego, para una docencia, para que haya fuego, necesitamos material combustible, puede ser cualquiera de los cinco, de las 5 letras, o sea, podemos encontrar papel, madera, oxígeno, 16% de oxígeno, respiramos con el 21%, y calor. Teniendo esas tres, tenemos entonces fuego. Entonces, eso es lo primero que hay que identificar en una charla del uso de lo que viene siendo extintores. Correcto. Primero saber qué tipo de fuego tenemos, Exacto. porque así sabemos el tipo de extintor que vamos a utilizar. Perfecto, perfecto. Y a nivel nacional le puedes dar el seminario a todas las compañías que la requieran, ¿no? O sea, tú te trasladas a nivel nacional para hacer estos seminarios. Correcto. Nuestras licencias son a nivel nacional. O sea, no solamente es Veragua, nosotros vemos clientes donde nos llaman, porque así mismo nuestros permisos son a nivel nacional, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Bueno, Héctor, de verdad que ha sido un live bastante enriquecedor de conocer extintores, conocer tipos de fuego, conocer el tipo de extintores en realidad, porque conocemos muy básico, sí deberíamos de mantenernos informados del uso de estos extintores, porque pues el riesgo siempre va a estar, el riesgo siempre va a estar y debemos estar preparados con una herramienta tan importante como debe ser un extintor. No sé si hay algo más que se nos ha escapado en el tintero, Héctor, que quisieras también tú comentarnos referente a lo que son los extintores. Algo que los extintores como nosotros tienen una cédula. Ejemplo, esta es la etiqueta de nuestra compañía. Cada extintor debe cargar una de estas, donde te muestra el tipo de extintor, la capacidad o las libras del extintor y la fecha de vencimiento. Ejemplo, si hacemos un mantenimiento julio 2020, sabemos que el extintor nos va a expirar en julio 2021. Cada extintor debe tener una de estas. Esta es una de las partes que siempre debemos revisar. Como algo de seguridad, ¿no? Que debemos mantener siempre, constantemente vigilantes de esa cédula que mantiene un extintor. Correcto. Y generalmente en una compañía, Héctor, ¿hay algún personal exclusivamente que se encarga de ver lo que vienen siendo los extintores? ¿O solamente ustedes como empresas que llegan y ven todo lo que es los extintores? ¿Cómo quieres? Por lo menos la norma nos dice que lo que son las inspecciones la puede hacer el mismo propietario del equipo, ya que son inspecciones básicas, que no esté obstruido, que esté en su lugar, que el manómetro y el indicador estén verdes. Entonces ya lo que es el servicio de mantenimiento, recarga, pruebas, sí debe ser un personal idóneo dentro de una empresa idónea. Ejemplo, Bombero nos emite una licencia como persona, o sea, técnico para verlos, tocar, manipular los extintores. Y nuestra empresa tiene una resolución que nos autoriza entonces ver los extintores. O sea que no solamente es la empresa, sino que tiene que tener un personal idóneo para tocar, manipular el tema de los extintores. Perfecto, perfecto, Héctor. De verdad que conversar contigo nos despierta pues esta inquietud de conocer un poquito más, de enterarnos qué está pasando con los extintores, cómo utilizarlos, detectar los fuegos. Y qué bueno, como al inicio mencionaba Héctor, de invitarte a Comercializadora. Sé que eres un profesional del ramo y nosotros en Comercializadora tratamos de mantener a nuestro público, a nuestros clientes enterados y que sepan de primera mano con personas preparadas que nos puedan
eh, alimentar de conocimiento, en tu caso, de lo que viene siendo extintores. Te agradezco mucho la oportunidad, Héctor, que nos ha dado hoy para conversar contigo. De verdad que me siento ahora un poquito más de conocimiento de lo que es extintores. Sabía algo, pero ahora creo que sé un poquito más. Y bueno, creo que no será la última vez que vamos a hablar, Héctor, de un live. Posiblemente podríamos conversar de otros riesgos que podamos tener en nuestras propias casas, en nuestras propias industrias, de cómo controlar los fuegos, de reducir esos riesgos bueno, para evitarlo, ¿no? Y no tener un accidente que después podemos lamentar. Por último, Héctor, casualmente metiéndonos en esto, hemos visto algunas explosiones en estos últimos meses en los edificios. Eh, ¿Crees que sea algo ya por la persona que hemos hecho algo que ha provocado ese tipo de explosión? O, bueno, a grandes rasgos puede ser también algún producto que se ha utilizado en la casa que ha producido este tipo de eventos. Generalmente las explosiones son por los sistemas de gas y el gas es volátil. Puede que haya alguna fuga pequeña, como digamos que tenemos una estufa, abrimos la llave pero no la encendemos y se va a acumular el gas. Llega un momento de que algo puede provocar una chispa y así mismo puede provocar la explosión. O sea, podemos concluir que puede ser un elemento de conexión de gas, que es lo principalmente que está ocurriendo en estos momentos en Panamá. Sí, así como los extintores que se le realiza prueba hidrostática, tengo entendido que los sistemas de gas se le hace pruebas, diversas pruebas, que también tienen su periodo, creo que cada 3 años, cada año, no estoy muy bien empapado en el tema, Claro. pero sí sé que, como todo, se le debe hacer una revisión y un mantenimiento. Exactamente. No. Pienso yo que más adelante, Héctor, como profesional de este ramo, vamos a tener otros live, principalmente para todos los clientes que nos ven, todos los amigos que nos ven en los live, y pues conocer un poco más. O sea, todos los riesgos existen y lo que hay que hacer es minimizar los riesgos, cómo evitar, o si ya va a ocurrir, cómo ver la forma de minimizar lo más que se pueda un riesgo. Así que, Héctor, de verdad, nuevamente te doy las gracias por estar aquí en tu casa, comercializadora RD. Y no más me resta decirle pues, a nuestros amigos que comercializadora siempre va a tener en esta página personal capacitado en todas las ramas de la parte industrial, que pueden contar con nosotros, pueden contar con profesionales idóneos en todo tipo de requerimientos que ustedes necesiten. Así que bueno, Héctor, muchas gracias. Quiero que unas palabras de despedidas tuyas. Bueno, gracias a ti por la invitación, muy importante. Lo importante es que las personas conozcan este tema, porque siempre vemos que, cilindro rojo, un extintor, pero, ok, está ahí. No sabemos a veces cómo utilizarlo, no sabemos si está operativo, no sabemos si está vencido su servicio, o simplemente no sabemos si nos va a servir para un fuego que estamos viendo. Entonces, es lo que siempre le digo a mis clientes, no solamente es venderle, sino explicarle lo que va a comprar, que no es un gasto, es una inversión para proteger su inversión. Claro. Porque el sistema de incendio no son gastos, son inversiones que te van a ayudar a proteger tu inversión y que en un momento dado, si te llega a pasar algo y tú tienes tus equipos al día y tienes todo asegurado, la aseguradora lo primero que va a pedir son los registros de los equipos contra incendio. Y si los tienes al día, créeme que no va a haber ningún tipo de problema. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, terminamos hasta con información de seguro. Debemos atendernos. Pues tan amplio y lleva tantas cosas que va una amarrada a la otra.
Así mismo es, así mismo. Bueno, te agradezco nuevamente, Héctor, por el tiempo que nos has dedicado en la tarde de hoy. Y bueno, felicidades en tu compañía, agradecido siempre. Esta es tu casa, Héctor, y como te comento, vamos a hacer otros live dentro de todo lo que viene siendo eh, riesgos en la industria y bueno, cómo evitarlos, principalmente todo lo que viene siendo contra el incendio. Así que muchas Claro, gracias, Héctor, y será hasta la próxima. Muchas gracias. nos vemos, saludos.